para acá, Estrella, no te quedes hasta allá. Acá hay otros 2 lugares también. Ok, vamos a ver Mateo 7, versículo 13 y 14, versículos 13 y 14, les dieron un separador que habla de la puerta, ¿qué? El camino angosto. ¿Qué es un camino angosto? Chiquito, ¿no? Estrecho, delgadito. Pero vamos a leer Mateo 7, nueva traducción viviente. Dice, solo puedes entrar en el reino de Dios a través de la puerta angosta. Para entrar a Dios, para entrar al cielo, no hay una puerta ancha. Ni te puedes salir del camino correcto. O sea, no hay ¿cómo se dice cuando entras por otro camino? No hay atajos. Siempre es un camino y normalmente es angosto. La carretera al infierno es amplia y la puerta es ancha para los muchos que escogen ese camino. Sin embargo, la puerta de acceso a la vida es muy angosta y el camino es difícil. No te lo voy a mentir. Es un poquito difícil. Nada más que pues no tenemos para dónde ir. O sea, tenemos que entrar por ese camino porque es el único. ¿Sí? Sin embargo, la puerta de acceso a la vida es muy angosta y el camino es difícil y son solo unos pocos los que alguna vez la encuentran. Siéntete feliz porque tú la encontraste. Bueno, siéntete feliz porque ella te encontró. No, tampoco. Ya terminé. ¿Cuántos conocen a Albert Einstein? ¿Sí lo conocen? ¿Lo han visto en una foto? ¿Han oído alguna de sus frases? Era un genio, ¿no? Albert Einstein decía, en una de sus frases decía, solo hay 2 maneras de vivir. Pero no solamente de vivir, sino de vivir tu vida. Solamente hay 2 maneras según su frase de él. Una es como si nada es un milagro. Y la otra como si todo fuera un milagro. Solamente hay 2. De hecho, la palabra de Dios, el mismo Jesús dijo que solo hay 2 maneras de vivir, solamente hay 2 caminos. Lo acabamos de leer, ¿verdad? ¿Cuáles? 2 puertas, por llamarlo de alguna manera, 2 destinos y 2 grupos de personas. O sea, hay 2 destinos y hay 2 grupos de personas. El primer grupo entra por la puerta, ¿qué quedamos? Angosta. Y el segundo grupo de personas por la puerta ancha. ¿Estamos de acuerdo ahí? Y podemos ver claramente el contraste entre las diferentes maneras de vivir de los que entran por la puerta angosta y los que entran por la puerta ancha. ¿Sigues conmigo? Ahora, esto me lleva a saber que hay 2 actitudes hacia Dios. O sea, hay 2 grupos de gentes, pero hay 2 actitudes en los que viven o que viven para Dios o que sirven a Dios. ¿Cuál será la primera? Podemos honrarlo. Y la segunda es, podemos odiarlo. No hay más actitudes, no hay intermedias. ¿Qué te dije? O lo honramos o lo odiamos. Ahora, ¿de qué manera honramos a Dios?
Mira, cuando llegué con el pastor donde yo estaba en la iglesia cuando tenía 19 años, y le dije, pastor, yo quiero ir a un instituto bíblico porque tengo hambre de conocer. Y el pastor me dijo, ¿quieres ir a un instituto? Sí. Y como acababa de regresar un muchacho que lo había mandado a un instituto y lo había mandado a Cristo para las Naciones, yo dije, yo quiero ir a Cristo para las Naciones, pero nada más que había un problema, yo no hablaba inglés. Y entonces el pastor se me quedó viendo y me dijo, ¿quieres ir a un instituto? Sí, ok, dentro de un mes te voy a mandar a las misiones. Y yo dije, yo le estoy pidiendo que me mande a un instituto y me va a mandar a las misiones, pero la verdad es que fue de parte de Dios lo que Él hizo. Y entonces cuando llegué a las misiones empecé a buscar lo sobrenatural de Dios. Normalmente no buscamos lo sobrenatural de Dios, te voy a decir por qué. Porque da miedo. Ver un ángel de 3 metros que se te aparece en medio de tu casa, la verdad no ha de ser algo muy intimidante. O peor aún, ver a un par de demonios que te están rondando ahí por tu cama, yo creo que es más intimidante. ¿A cuántos les gustaría ver demonios? Ay, no, ni a mí. ¿A cuántos les gustaría ver ángeles y al Señor Jesucristo? Sí. Dios dice, quien me ofrece gratitud me honra. Y esto lo pone o hace un contraste con aquellos que aborrecen mi instrucción, dice Dios. Ahora, aquellos que odian a Dios lo ignoran y lo olvidan. Y aquí es donde se va a poner la cosa interesante, porque cuando estoy yo hablando de los que odian a Dios, no estoy hablando de la gente que está allá afuera, estoy hablando de la gente que está acá adentro. ¿Por qué? Porque llega un momento en el que nosotros podemos odiar a Dios. ¿De qué manera? Cuando lo ignoras y cuando lo olvidas. ¿Cómo si yo lo amo? Dios es lo máximo. La verdad es que a veces olvidamos a Dios. ¿Estás conmigo? En el siglo XX mucha gente se ha olvidado de Dios. Han aborrecido su instrucción. ¿Cómo? Pues lo que pasa es que te acostumbras. Le contaba a mi esposa que llegó un momento en que empecé a entrar en un dilema. El dilema era, ¿por qué antes yo caminaba por la calle y el Señor me decía, bájate aquí? Sí, Señor. Y de repente me bajaba y decía, ¿dónde estoy? Y me decía, camina por esta calle. Y yo, ok, voy a caminar por esta calle. Y de repente me decía, ¿conoces esa casa? No, sí, la conozco. Bueno, pues toca. Y empezaban a suceder cosas sobrenaturales. Esa noche salí de esa casa de un amigo, porque era de un amigo, a las 2 de la mañana después de luchar, liberando a una muchacha. Cuando yo llegué, él se me quedó bien y me dijo, ay, gracias a Dios que llegaste porque tengo una liberación aquí. Y yo no sabía. Pero llega un momento en el que cumples 10 años en Cristo, cumples 15 años en Cristo, cumples 20 años en Cristo, o yo que ya tengo 30 y tantos años en Cristo, ¿y qué crees? Que lo sobrenatural como que se va olvidando. Siendo que debería ser lo contrario, ¿verdad? ¿Sigues conmigo? Te encuentras con estas situaciones porque te va bien. ¿Sabes que al que le va bien, normalmente pues, todo está tranquilo, la cosa con Dios, pues amo a Dios, pero pues todo está bien. Pero cuando la cosa se pone fea, es cuando clama. ¿O no? ¿O me equivoco?
¿Me equivoco? A veces, como nos está yendo bien en la vida, nos olvidamos de orar, nos olvidamos de leer la Biblia, nos olvidamos de dar gracias a Dios por todos sus beneficios. Eso es casi como si nos hubiéramos olvidado de Dios. ¿Sabes? Nunca nos podemos olvidar de orar. Porque aunque la cosa esté tranquila, necesitamos siempre estar preparados. Y la manera de estar preparados es orando. Ahora sabemos que necesitamos orar, por ejemplo, en lenguas. Al menos unos 15, 20, 30. Los que saben dicen que lo mínimo que se tiene que orar en lenguas es 1 hora. Ay, yo apenas oro 5 minutos, ¿no? Y después de orar en lenguas, orar en tu idioma. ¿Sabes que es tan importante no solamente orar, sino leer tu Biblia? ¿Cómo conoces a Dios? ¿Cómo conoces lo que Él hace? ¿O cómo te habla? Porque normalmente cuando tú lees tu Biblia, Dios te habla. ¿Qué otra cosa les dije? Hay que dar gracias. Siempre. ¿Se acuerdan de la historia del pajarito ese que se estaba muriendo? ¿Cuántos se acuerdan de esa historia? Y que llegó que era un sacerdote, un pastor, un rabino, no me acuerdo qué era, y que iba caminando y que lo vio. Era un ángel, ya me acordé. Era un ángel. Y que le dijo el pajarito, por favor, ¿a dónde vas? No, pues voy con Dios. Ay, pues ahorita que vas con Dios, pues dile que se acuerde de mí. Y entonces dice que se llega el ángel con Dios y le empieza a decir, no, pues lo que me encargaste esto y esto. Ay, me encontré un pajarito ahí en el campo, en el desierto, me encontré un pajarito que ya se estaba muriendo el pobrecito y me dijo que te dijera que si te acordabas de él. ¿Y qué hace Dios? Se va el ángel, de repente vuelve a pasar por donde está el pajarito, se lo encuentra y lo ve que está bien, que pues ya no está tan mal. Pero ¿recuerdas qué fue lo que le dijo el ángel al pajarito? Que fuera agradecido. Y el pajarito ya estaba muriendo y volteó y le dijo, Señor, gracias por todo lo que has hecho conmigo, gracias por esto, gracias por lo otro. Y dice que conforme fue siendo agradecido, empezó a tener fuerza. Eso es verdad, necesitamos ser agradecidos. Dar gracias a Dios por todos sus beneficios. Y eso hace que no te olvides de Dios. Les comentaba cuando fue la semana pasada que estaba viendo una película de los dioses griegos. Es impresionante, los dioses griegos es impresionante estudiarlos, pero es pura mitología. Zeus, Poseidón y quién sabe cuántos más, pura mitología. Pero la historia dice que ellos tienen que ir con los humanos porque ya se están olvidando de ellos. Y en el momento que se olvidan los humanos de ellos, ellos se hacen mortales y pueden morir. Esa es la historia de la mitología griega. Dios no muere si tú te olvidas de Él. Tú te mueres si te olvidas de Dios. Aquí es al revés. Dentro de la mitología el dios de los griegos se muere, pero dentro de nuestro Dios verdadero, Él sigue viviendo, Él es el mismo, ayer, hoy y siempre. Pero tú y yo cuando nos olvidamos de Él, empezamos a morir. Por eso es importante orar, leer, dar gracias y de esa manera tú nunca te olvidas de Dios. Mejor aún, de esa manera Dios nunca se olvida de ti. ¿Cómo? Dios se olvida de nosotros
no es que Él quiera olvidarse de ti. Es que cuando tú empiezas a olvidarlo y te empiezas a alejar y te empiezas a hacer extraño o extraña a Dios, ¿qué crees? Pues como estás lejos, pues que el Señor te bendiga, porque la cosa se va a poner fea. Hay épocas en nuestra vida en las que nos olvidamos y lo complicamos todo. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con lo que acabamos de leer? Todo. Son dos caminos, ¿verdad? Ahora, contrario a olvidarnos de Dios está una vida dedicada a honrarlo, llena de agradecimiento, llena de alabanza. Quien hace esto ofrece gratitud a Dios, le honramos. Y el Señor dice: al que enmiende su conducta le mostraré mi salvación. Así es que hoy yo creo que parte de nuestras oraciones deberían de ser: Señor, hoy quiero honrarte, ofreciéndote un sacrificio de agradecimiento, que ni es un sacrificio. Gracias, Señor, por todo lo que me has dado a mí, a mi familia, ¿verdad? Ahora, también hay dos sendas dentro del caminar con Dios que son importantes ver, analizar. Y estas dos sendas se llaman las sendas en la vida, que son la voluntad de Dios. ¿Sabes qué es una senda? Hacer la voluntad de Dios. Pero ¿sabes que hay otra senda? La puerta angosta y la puerta ancha. ¿Sabes con qué relaciona la puerta ancha? Con hacer mi voluntad. ¿A poco podemos hacer nuestra voluntad? No deberíamos, pero sin embargo la hacemos. Les decía en la mañana: hoy me quiero dormir. Hoy es domingo, pero me voy a dormir hasta la 1. No voy a ir a la iglesia. Bueno, aquí tenemos las dos reuniones, pero normalmente es en la mañana. Es que hoy voy a dormir. O no tengo nada en ir al parque, pero el problema es que la gente va al parque el domingo. Hoy no vamos a ir a la iglesia. Familia, hoy nos vamos a ir al parque. O nos vamos a ir a comer a un restaurante. Entonces estás dejando la voluntad de Dios a un lado y estás haciendo tu voluntad. El problema es que hacer la voluntad de Dios trae bendiciones, pero hacer tu propia voluntad te va a traer problemas. ¿Alguna vez te has encontrado en una situación donde sabes qué es lo correcto que tienes que hacer, pero también eres consciente de que hacerlo es algo difícil? ¿Cómo? Kathryn Kuhlman decía que ella difícilmente dormía más de 4 horas seguidas. Dice: para mí sería increíble dormir 4 horas seguidas, pero ¿sabes a qué se dedicaba? Yo creo que llegaba a su casa, al cuarto de su hotel, y lo primero que hacía era buscar al Espíritu Santo. Pero si yo te contara cuántos milagros hizo Dios a través de esta mujer, te sorprenderías. Pero ella tuvo que pagar, por decirlo de alguna manera, pagar un precio delante de Dios. Y si Dios la llamaba a no dormir, dice que lo único que hacía era que le pedía al Señor que la fortaleciera, porque a veces dormía 2 horas, 1 hora nada más al día. La verdad es que es difícil y costoso. ¿Cuántos saben que servir a Dios es costoso? ¿Sí? ¿A veces has sentido la tentación de seguir el camino fácil? Sí, yo te puedo decir que yo sí. ¿Por qué? Porque la verdad
No me va a dejar mentir mi esposa, pero antes no me importaba dormir o no dormir. Hoy, en medio de medio siglo que tengo, la verdad es que si no duermo todo el día ando así. No estoy hablando de si no duermo toda la noche, si no duermo un par de horas. Pero la verdad es que llegué a una conclusión. Realmente ahora no duermo más de 5 horas, bien. Y los culpables son mis perros. Pero ahora me doy cuenta, ahora que estaba analizando esto, me doy cuenta que es parte de lo que Dios me está entrenando. ¿Sigues conmigo? ¿Te acuerdas del pasaje donde está el Señor Jesucristo en Lucas 22? Donde le dice que se arrodilla y empieza a orar y le dice: Padre, si quieres no me hagas beber este trago amargo, pero no se cumpla mi voluntad sino la tuya. Que en otra versión dice: no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. ¿Quién decía esto? Jesús. Aquí vemos que Jesús tenía una humanidad que se hace presente en su angustia. Dice que se estaba sudando grandes gotas de sudor mezclado con sangre. Los médicos dicen que solamente ese tipo de sudor viene cuando hay una presión muy fuerte de algo que te está sucediendo. A pesar de todas las dificultades, escogió hacer la voluntad de Dios por encima de la suya. ¿Hasta qué punto estamos nosotros dispuestos a hacer nuestra voluntad, a hacer la voluntad de Dios? ¿Sabes? Vienen cosas grandes, vienen desafíos mayores también, pero también va a haber momentos en tu vida en los que Dios te va a pedir si quieres escoger su voluntad. Y es escoger su voluntad por encima de lo que tú quieres hacer. Yo cuando veo cada persona que está en la Biblia, me doy cuenta que llegan al momento de esta decisión. Sadrac, Mesach y Abed-Negó decidieron morir antes que inclinarse ante la estatua de Nabucodonosor. Porque ellos no sabían que Dios los iba a salvar. Ellos declararon que Dios los podía salvar. Moisés prefirió huir al matar a un egipcio que vivir una vida cómoda dentro del pueblo egipcio como príncipe. Pero una de las cosas que a mí más me impacta es la historia de Abraham. Cuando él tiene su hijo, ¿dónde está tu hijo? Se lo llevó Edgar. Donde tienes un hijo y Dios te dice: pues llévalo allá al monte. ¿Y qué hace Abraham? No, Señor, pero ¿cómo crees? Y ahí me lo ofreces. Dios nunca le dijo que lo matara. Y necesitamos analizar bien eso, y en otro día será, porque Dios nunca le pide que lo mate. Él dice: ofrécemelo. Y Abraham dedujo pues que le tenía que sacar el corazón, como los aztecas, ¿verdad? Yo creo que leía de los aztecas Abraham. Y ofrecérselo a Dios. Y cuando llega, ¿qué es lo que hace Dios cuando ve el corazón de Abraham? Dice que le gritó desde el cielo: ¿ah? No lo mates, no lo toques al muchacho. Está bien, Señor, ¿qué pasó? No, ya vi que no me lo negaste.
ya vi que yo soy lo más importante que tú, más allá de tus hijos, de tu hijo. Ya me di cuenta que no me lo vas a negar, pero no lo mates. Ahí Abraham tuvo que hacer la voluntad de Dios antes que cumplir con su voluntad. Y a veces tenemos que enfrentar estos desafíos dentro de la vida. Dios te pide que hagas, mira, a veces Dios no te pide que hagas algo, simplemente tú sabes que no puedes hacer eso. No va con tu ética. Y de alguna manera cuando va con la ética de Dios, sabes que eso es lo que tienes que hacer. Y Dios nada más está viendo. Y esto es algo increíble. Ahora, si no sientes así como la fuerza para cumplir con el propósito que Dios te está poniendo, entonces pídele. Por grande o pequeño que sea el problema, pídele a Dios que te dé su fuerza, que te ayude a elegir su voluntad sobre la tuya propia, como Jesús lo hizo. Por ejemplo, hay uno en la Biblia que decidió hacer su voluntad, se llamaba Judas. Traicionó a Jesús con un beso, ¿verdad? Traicionó al que lo había amado a él. O sea, Jesús había amado a Judas. Mira, Judas hace su voluntad. Jesús determina hacer la voluntad del Padre. Judas se ahorca y Jesús es exaltado. Lo matan, pero Dios lo resucita y es exaltado. Quiero decirte algo, Dios te quiere exaltar. Cuando escoges el camino angosto, Dios te exalta. ¿Tú lo crees? Mira, yo creo que a veces nos sentimos así como que, ay, yo nunca me puedo parecer a Jesús. No, hombre, estás muy en chino, ¿verdad? Pero te la pongo así, bueno, al menos no te vas a parecer a Jesús. Quieres hacer su voluntad, pero yo sí te pido algo, no te parezcas a Judas. ¿Verdad que no? Te voy a poner un intermedio entre Jesús y Judas. ¿Quieres saber quién es? Se llama Pedro. Pedro falló. ¿Dónde falló? Al negar a Jesús. Pero falló cuando se caminó sobre las aguas y tuvo miedo y se estaba hundiendo. Pedro falló, como tú y yo solemos fallar. ¿Verdad? Y aún así, Dios nos usa. Yo no estoy diciendo que tú fallaste y ya la regaste, ya no sirves para nada. No. Yo creo que cada uno de nosotros en determinado momento hemos fallado. Y sin embargo, Dios sigue usándonos. El primer error de Pedro fue, fíjate, seguir a Jesús de lejos. Sí, yo anduve con él, pero a la mera hora de los cocolazos me dicen, es que usted andaba con él. No, yo no andaba con él. No, sí, usted habla igual que él. Y andaba de lejos, ¿verdad? Yo espero que nunca sigamos a Jesús de lejos. ¿Dónde voy? Cuando la gente se puso agresiva con Jesús, es tentador ponerse lejitos. Pero para no, normalmente la gente lo hace para no quedar demasiado cerca de Jesús cuando te puedes salir embarrado en alguna situación. Al final, tomar esta senda de caminar de lejos nos lleva a tener una negación directa contra Dios. Cuando Jesús volteó
y miró directo a Pedro. Yo siempre he creído que lo vio a los ojos cuando lo estaba negando. Yo creo que Jesús lo volteó a ver y Pedro se encontró con la mirada de Jesús. Yo no sé tú qué harías, pero yo creo que yo me agacho inmediatamente, me tapo. ¡Qué vergüenza! Y la verdad es que yo creo que fue lo que hizo Pedro. Cuando Jesús lo ve a los ojos, Pedro supo que había fallado. Y dice que lloró amargamente. Caminar de lejos te lleva a llorar amargamente. Hay dos maneras de llorar. Una, cuando te arrepientes, y otra, toda la carga. Y la otra es cuando lloras porque tienes un cargo de conciencia. Pedro había fallado igual que Judas. Dile que está al lado. Falló también igual que Judas. Pero el futuro de Pedro fue muy diferente al futuro de Judas. ¿Verdad? Les decía, Pedro Dios lo siguió usando. Es más, lo usó mucho más que muchos de la Biblia. La diferencia entre Pedro y Judas fue su reacción. ¿Su reacción ante qué? La reacción ante la falla. Los dos fallaron, pero Pedro reacciona con un lloro de arrepentimiento. Judas, cuando sabe que entregó a un justo, dice que regresó las monedas. Y yo creo que se salió llorando, pero no fue un llanto de arrepentimiento, fue un llanto de cargo de conciencia, porque sabía que había hecho algo malo. Pedro termina siendo restaurado. ¿Por qué? Porque estaba arrepentido. No se trata de, no, pues sí, ya la regué, pues ni modo. Pues que se aguanten. No, se trata de qué dolor. Me siento tan avergonzado. Señor, perdóname. Hay un dolor, hay un cargo en el corazón tan fuerte. Y la diferencia fue que Pedro recibió el perdón. Y Judas hasta el día de hoy sigue en el infierno. Wow. Ahora, para todos nosotros, igual que para Pedro, todo lo que hemos fallado en el pasado puede convertirse en nuestro mensaje de hoy. Sí, yo cometí un error, pero el Señor me enseñó esto y esto y esto y esto, y aprendí esto y esto y esto y esto. Nuestras pruebas o las pruebas por las que hemos pasado pueden convertirse en nuestro testimonio. Y entonces te puedes acercar con alguien que está cometiendo los mismos errores que tú y le puedes decir, no cometas el mismo error que yo cometí. Honra a Dios, búscalo, ámalo. Haz las cosas a la manera de Dios. Y sabes una cosa, siempre que haces las cosas a la manera de Dios te va a ir bien. ¿Sí lo crees? ¿Estás aprendiendo algo? Entonces hay dos caminos. Yo creo que tu oración hoy debe de ser una de, Padre, ayúdame, manda tu Espíritu Santo para ayudarme a decidir lo que decidió Jesús. Padre, que no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. ¿Y sabes qué va a pasar con tu vida? Por más metido, por más problema o por más grande que sea el problema, ¿sabes qué va a pasar? Tu vida está en las manos de Dios y te va a honrar. Porque la Biblia dice que al que honra a Dios, Dios lo honra.
que hoy se haga la voluntad de Dios en tu vida. Esa es la diferencia. ¿Cuántas veces yo me había sentido como Judas? Pensé que no tenía perdón por lo que había hecho, lo que fuera que había hecho. Y yo solito me ponía la medida. Yo solito me ponía la medida. Porque como Dios no me ponía una medida, yo me ponía la medida y Señor, pues ya no soy digno. Y yo me imagino a Dios diciendo, ¿y a ti quién te dio permiso de determinar si eres digno o no? ¿A ti quién te da permiso para determinar si el error que cometiste fue tan grande que no tiene perdón? ¿Quién? Si Dios te perdona, si Dios te limpia, si Dios siempre te dice, yo te voy a dar una nueva oportunidad. Y te habla esto alguien que ha tenido que recibir oportunidad y otra oportunidad y otra oportunidad y otra oportunidad y otra oportunidad y me quedo corto. Así es que siéntete gozoso, siéntete gozosa. Porque Dios no es como tú y como yo. Pero ahora que hemos aprendido hay cosas que decimos, Señor, como tú quieras. Yo ya no me voy a meter en problemas otra vez con lo mismo, como tú gustes, haz lo que tú quieras. Y yo sé que todo va a estar bien. ¿Verdad? Si tú tienes algún área en tu vida que mantienes oculta porque es un lugar de algo secreto, no lo guardes. Porque también eso te puede llevar al camino ancho. No ocultes cosas pensando que Dios no se da cuenta. Saca lo que tengas que sacar. Y lo demás, ¿qué crees? Dios lo va a hacer. Así es que en esta noche, en esta tarde, que ya se ve noche, determina a dónde quieres caminar. ¿Camino angosto o al camino ancho que lleva a la perdición? El camino angosto te lleva a la vida eterna. Yo no estoy diciendo que no seas salvo o que no te vayas a ir al cielo. No, pero ¿sabes qué? Mientras estés caminando en esta tierra tienes que determinar por dónde vas a caminar. Sí, si me muero ahorita me voy al cielo, pero yo estoy hablando de otra cosa. Estoy hablando de que cómo vas a ir guiando tu caminar, porque te puedes ir al camino angosto y vas a terminar en la bendición de Dios. Pero también como cristiano a veces puedo determinar hacer algunas cosas bien y algunas cosas mal. Pero el final, ¿cuál crees que es? Dice aquí que es la perdición. Yo no estoy diciendo que te vas a ir al infierno, pero lo que sí estoy diciendo que va a haber consecuencias. No, pastor, pero eso no es gracia. No, pero sí es que todo lo que siembras, cosechas. Ahora, ¿quieres que te vaya bien todos los días de tu vida? Sigue el camino angosto. Señor, no sé cómo hacer esto, ayúdame por favor, como tú lo digas. Y Dios te habla y te dice, sí Señor, así lo voy a hacer. ¿Es difícil? ¿Es difícil? Es difícil mientras tú no lo determinas. Es fácil cuando lo determinas en tu corazón. Porque ligera es su carga, porque su yugo es
fácil. ¿Sigues conmigo? ¿Qué es lo que te estoy diciendo al final de todo esto? Que yo quiero que te vaya bien. Mejor aún, el Señor Jesucristo quiere que te vaya bien. Eso no quiere decir que luego no hay situaciones en las que nos tenemos que enfrentar. No, lo que estoy diciendo es que aún en medio de esas situaciones, Dios va a buscar la manera de que te vaya bien. Porque todas las cosas nos ayudan para bien, para los que conforme a su voluntad hemos sido llamados, pero a veces se nos olvida. Dile al que está al lado, todo te ayuda para bien, porque Dios te llamó conforme a su voluntad. Así es que decide el camino angosto. ¿Sí? ¿Aprendiste algo? Ora. ¿Qué quedamos? Lee. ¿Qué? Da gracias. ¿Qué más? Y de esa manera honras, te acuerdas y no olvidas a Dios. Porque si olvidas a Dios, híjole, Dios sigue siendo el mismo, pero nosotros empezamos a tener dificultades. Pero si tú honras a Dios con todo lo que te digo, te tengo una gran noticia. Te va a ir bien. ¿Lo crees? Ponte de pie un momentito. Hola, si después del mensaje que acabas de escuchar tienes una inquietud en tu corazón, yo quiero comentarte algo. El Espíritu Santo está haciendo una obra profunda. No sé cuál sea la circunstancia en la que te encuentres. Tal vez hay tristeza a tu alrededor, tal vez hay incertidumbre, tal vez no estás feliz con las circunstancias que te rodean. Pero hoy yo quiero recordarte que Jesús tiene un plan para ti. Hoy yo quiero recordarte que Dios tiene cosas impresionantes para tu vida y quiero leerte un versículo. En Hebreos 4:16 dice, así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitemos. ¿Sabes? Si tú estás viéndonos justo en este momento, yo sé que es parte del plan de Dios. Y si tienes esa inquietud en tu corazón y sabes que necesitas algo más, eso que necesitas es Jesús. No sé si hayas intentado cubrirlo con alguna otra situación, pero yo quiero que tú sepas y que seas consciente de que Jesús es lo único que puede llenar nuestro corazón y nuestras vidas. Así que si tú estás convencido de que necesitas a Jesús, de que necesitas esa gracia, ese amor y esa misericordia para tu vida, yo te voy a invitar a que hagas una oración conmigo. ¿Para qué es esta oración? Es para que tú estés plenamente confiado de que Jesús es el Señor de tu vida, de que Él se convierte en tu Dios y que tú pasarás una eternidad con Él. Así que yo te invito a que cierres tus ojos, a que inclines tu rostro y a que repitas esta oración conmigo. Señor Jesús, hoy soy consciente de mis errores. Soy consciente de que no hay nada más que pueda cubrir mis pecados. Y yo te pido que con tu amor, que con tu sangre y que con tu misericordia rodees mi vida. Vengas, me limpies y me hagas salvo y justo delante de ti. Yo quiero estar la eternidad contigo. Quiero que las circunstancias de mi alrededor no importen más que tu presencia. Yo te invito, te abro mi corazón. Te pido que seas mi Señor y Salvador, que escribas mi nombre en el libro de la vida. Gracias porque hoy tu misericordia se ha encontrado conmigo. Gracias porque hoy tu amor me está rodeando y yo creo en mi corazón profundamente que hay salvación para mi vida. En el nombre de Jesús, amén. Si tú hiciste esta oración, tú puedes ser ahora consciente y puedes estar confiado de que Jesús está contigo, de que Él está en tu corazón y de que la eternidad, tu eternidad, está segura con Él.
Si has estado siguiendo nuestros mensajes, yo te invito a que nos acompañes. Si puedes compartir este mensaje con alguien más, va a ser de gran bendición y puedes transformar la vida de otra persona. Que sea un excelente día.